detenernos más que desarrollar cada una de las clases, porque también ya tenemos a la vuelta de la esquina los primeros parciales. En fin, ya el curso de Derecho Mercantil ya va sobre la marcha, compañeros. Otra situación también que quiero informarles, el programa, la comprobación de lectura, y me hace falta... sí, en cuanto a la legislación y en cuanto a las leyes que vamos a estar desarrollando, pues nuestro machete, por así decirlo, ¿verdad? Nuestra ley por excelencia va a ser el Código de Comercio de Guatemala. También vaya comprando la ley del consumidor y usuario. Entonces, por favor, esa también la tenemos que desarrollar en este primer parcial. Entonces, compañeros, ahí se los marqué en el programa, se los coloqué en negrita para que la vayan comprando. Esta va a ser más o menos la penúltima clase o la última clase previo al primer examen parcial. Ley de Protección al Consumidor y Usuario, el decreto 6-2003. En este caso, para que la vaya comprando, y de todos modos, en el programa se lo recalqué las leyes pues que tienen relación y las que más vamos a frecuentar. Entonces, compañeros, de entrada pues también nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y creo que esas son las indicaciones previo a iniciar. Entonces, compañeros, Derecho Mercantil 1, primera clase, ya entrando al contenido y en sí espero esa ansiedad que usted tenía. Bueno, Derecho Mercantil. Y vamos primero a los aspectos generales del derecho mercantil. Así como usted pudo en su momento, cuando empezó a ver las distintas áreas del derecho, empezó viendo derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, derecho laboral, y empezaba, ¿verdad? Derecho civil, pues esa relación de las personas y la familia, los derechos reales, la propiedad, el registro de la propiedad, el registro general de la propiedad, en este caso la sucesión hereditaria, y así, ¿verdad? Derecho civil. Luego viene derecho penal y bueno, empiezan las instituciones y también los delitos, las faltas, las penas, las medidas de seguridad, todo ese contenido del derecho penal en relación a una conducta encuadrada en un tipo penal, y en este caso, pues su sanción o su pena, ¿verdad? Pero en términos generales. Derecho penal, derecho civil, derecho laboral, ¿verdad? Que empezó habiendo, creo que el semestre antepasado, no recuerdo en qué semestre, pero en este caso también vio a los protagonistas, el trabajador y el patrón, ¿sí? Ese derecho laboral que regula y es tutelar al trabajador, al trabajo, ¿verdad? La regulación, los cuerpos legales. Ahora bien, viene derecho mercantil y en ese mismo sentido de ideas, vamos a derecho mercantil. Derecho, pues, desde el primer día que usted inició como futuro abogado y notario, bueno, derecho es esa regulación de la conducta externa del individuo, ¿verdad? O ese conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de la persona. Derecho, ¿verdad? Como tal. Pero, bueno, mercantil, pues, mercaderías, mercancías, mercado. Bueno, entonces, compañeros, y se los dejo, les doy la palabra. Y bueno, alguien que me quiera decir de qué trata el derecho mercantil en sus términos generales, porque este semestre solo nos vamos a dedicar a una área de ese derecho mercantil, a cierta parte del derecho mercantil, pero en sí, compañeros, alguien que ya ha empezado a leer, y bueno, entonces, ¿qué expectativas tiene de qué es el derecho mercantil, compañeros? Participación fundamental. Como estudiantes tienen que participar, compañeros, y si no, yo empiezo a señalar, compañeros. Entonces, voluntariamente, derecho mercantil. Entonces, compañeros, 1, derecho mercantil a las 2. Es el derecho mercantil. El conjunto de instituciones, normas y principios que estudian a los comerciantes, el comercio y las sociedades. Ya vamos, ¿verdad? Más adelante, los que ya fueron viendo las diapositivas, yo dejé unas 2 definiciones, pero así como la compañera, ya empieza con las ideas, ¿verdad? El comerciante, el comercio, las sociedades mercantiles. Bueno,
Muy bien, ahí vamos, pero compañeros, ¿qué más expectativas? Sin ver las definiciones que yo tengo más adelante, porque así no funcionamos. Así como la compañera, pues esa expectativa tiene, excelente. Segunda opinión, derecho mercantil, compañeros. ¿Es parte del derecho privado, Lic? Derecho privado, muy bien, y usted misma se hizo la pregunta, la compañera, solo interrumpo al compañero para dejar a la compañera que antecedió, creo que era Ivette. Compañera, usted solita se formuló otra pregunta, pertenece al derecho privado, ¿qué es el de qué, por qué se encuadra en esa área del derecho privado? Porque La compañera, que ella misma dijo pertenece al derecho privado. ¿Qué lo hace parte del, o qué me hace ser del derecho privado? Compañera, la que participó, mal no estoy. yo solo vi una definición, Lic, no sé por qué todavía. Derecho privado, compañeras, que pertenece al derecho privado. Alguien que la ayude, compañeros, sí, se encuadra en el área del derecho privado. Alguien que la ayude y que diga por qué es del derecho privado, compañeros. Tal vez porque le interesa al individuo, o sea, fuera del Estado. Porque Es donde bueno, no le... exacto, pero en términos precisos, sí, la idea la tiene, compañera. La participación, en este caso, diga. Es donde no interfiere el Estado. No interfiere el Estado. Entonces, la regulación es entre particulares. El interés solo se regula entre particulares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el compañero que iba a participar, no sé qué más iba a decir, creo que era Henry, si mal no estoy. ¿Qué iba a decir el compañero que también pidió la palabra? Buenas noches. Usted pidió una definición del derecho mercantil. El derecho mercantil es una rama particular del derecho privado. Dígala. Que tiene como objeto acompañar las dinámicas de intercambio de bienes y servicios, es decir, los actos comerciales contemplados en la ley, así como las implicaciones jurídicas que se desprendan de ellos. Gracias, licenciado. Bueno, muy bien. No sé si la estaba leyendo o la estaba diciendo así a viva voz, no sé, va, pero la definición es bien precisa. Sí, derecho mercantil es ese conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, instituciones que regulan. ¿A quién regulan? Pues el máximo exponente del derecho mercantil pues va a ser el comercio, y dentro del comercio va a estar el comerciante, y dentro del comerciante van a estar esas actividades del comerciante para finalizar con las cuestiones, las cosas mercantiles y las obligaciones y contratos mercantiles. Bueno, pero vean, vamos a dejar claro el día de hoy esa definición de derecho mercantil, porque esto va a ser materia de todos los días, donde nos enfocamos, donde es nuestra área de estudio en derecho mercantil. Y vale la pena hacer la diferencia en dos cuestiones: mercaderías y mercancías. Compañeros, ¿qué diferencia? Si ya vemos que hay un ámbito de aplicación que es el comercio guatemalteco, ya para irlo especificando, comercio guatemalteco, y ese comercio también hay una definición, es esa actividad económica que en este caso consiste en ese intercambio de bienes, prestación de servicios con actividades económicas y con fines de lucro. Pero yo vuelvo y repito, ¿qué diferencia hay entre mercaderías y mercancías, compañeros? Mercaderías y mercancías. Participación, compañeros. Mercantil, bueno, mercaderías, mercancías, mercado, comercio. Pero mercaderías y mercancías, ¿qué es una mercadería y qué es una mercancía, compañeros? Vamos a ver. Y aquí es donde se pone interesante el curso, compañeros. Aquí yo les dejé la presentación para que explotemos. Usted digan. Mercadería.
¿Y las mercancías? Vender o comprar el producto. Vale. Aquí en vender y comprar, en ese intercambio, esa actividad, para mí, veamos otra segunda opinión. El compañero nos dio ya un luzazo por dónde irnos, pero necesitamos otra participación más. Compañeros, mercadería y mercancía, ya lo diga. Puede ser que la mercadería es cuando está con el vendedor propiamente y la mercancía es cuando ya el vendedor vende el producto para que este sea consumido por otra persona. Muy bien, vale. Compañeros. Bueno, estas son ideas. Ahí me van a corregir y vayan a investigar porque aquí está la primer espinita que voy a dejar para que se los deje en el aire. Y vean, a mi punto de vista, vea y después me corrige, yo no sé si va a ir a investigar o se la cree de lo que yo le diga. Escuche, mercaderías, sí, son los productos, los servicios, esas mercaderías que están en el tráfico del comercio. ¿Qué quiere decir con esto? Yo como comerciante, o sea, como el actor principal del derecho mercantil, pues me dedico a ese intercambio, a esa venta, a esa intermediación de esos productos. Vaya, aquí dentro de Guatemala son mercaderías porque ya están dentro de el comercio y en este caso se supone que usted ya tributó, en este caso ya pagó impuesto por esas mercaderías. Y mercancías son esos mismos productos, pero mercancías porque todavía no han ingresado al país. Son mercancías porque vienen, una de las características del derecho mercantil es que tiende a ser internacional. Y muchos productos, como guatemaltecos, no somos productores, somos intermediarios. En este caso, al venir con las exportaciones, ¿sí? Vamos a ver, exportar, importar, no, importaciones, vamos a ver. Ingresan al país importaciones. Entonces, una vez que están en las aduanas, son mercancías. Ya dentro de nuestro territorio guatemalteco, pues al tributar y al pagar ese impuesto para que ingresen a nuestro país, se vuelven mercaderías, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, yo se los digo, lo que yo se los estoy diciendo. Usted le queda de tarea ir a investigar si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Bueno, entonces, esas mercaderías, esos productos, pues ya están en ese tráfico denominado comercio. Entonces, veamos, ya teniendo esas generalidades, ¿de dónde está el derecho mercantil? Entonces, vemos, ¿quién va a regular? Pues vamos a regular el comercio, va a regular al comerciante, va a regular esas actividades comerciales, va a regular esas cosas mercantiles, va a regular esos contratos mercantiles, ¿sí? Y ahora, parte de esos aspectos generales, como primer clase del derecho mercantil, tenemos, compañeros, para empezar, la definición. Y esa definición, desde el punto de vista legal, por favor, de memoria, y recítela, y le doy dos definiciones. Si no le gusta la primera, pues está la segunda. Pero vea entonces, derecho mercantil, ¿qué es el derecho mercantil? Pues es ese conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan. ¿A quién regulan? Al comerciante y sus auxiliares, las obligaciones profesionales de los comerciantes, las cosas mercantiles y las obligaciones y contratos mercantiles. En este caso, 4 elementos que regula este derecho mercantil a través de sus normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones. Muy bien, y si a usted no le gusta esa definición, pues le doy otra. También podemos decir que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, instituciones que regulan a los comerciantes en sus actividades profesionales, los negocios jurídicos mercantiles y las cosas mercantiles. Pareciera que en otras palabras, pero a la final es lo mismo. Ahora bien, alguien me va a decir, bueno, ¿y usted de dónde se sacó esa definición? ¿Es definición legal? ¿Es definición doctrinaria? ¿De qué libro la sacó? Pues compañeros, esa es la definición legal del derecho mercantil. Más adelante pues va a escuchar otras definiciones como la que nos daba el compañero Henry, ¿sí? Que regulaba las actividades económicas.
pero eso ya no lo dan los libros. Esto nos lo da la ley. ¿Y de dónde saqué esas definiciones? La primera, compañeros, es la estructura de nuestro Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? Y espero que a estas alturas usted ya haya comprado su Código de Comercio y se sepa la estructura del Código de Comercio para el derecho mercantil, que se lo voy a preguntar en su momento. ¿Qué tenemos que saber de la ficha técnica del Código de Comercio? Primero, Código de Comercio de Guatemala, que tiene 4 libros, que tiene 1055 artículos, que es el decreto 2-70, que entró en vigencia el 1 de enero de 1971, ¿sí? ¿Y cuáles son esos 4 libros del Código de Comercio de Guatemala? Pues libro primero, de los comerciantes y sus auxiliares. Libro segundo, de las obligaciones profesionales de los comerciantes. Libro tercero, de las cosas mercantiles. Y libro cuarto, de las obligaciones y contratos mercantiles. Si no me cree, vaya a ver el índice y ahí se va a dar cuenta que esos son los 4 libros. Y eso nos da la definición legal del derecho mercantil. Compañeros, vuelvo y repito entonces para que empiece a estudiar y en este caso empiece con la definición porque este va a ser nuestro campo de estudio. Derecho mercantil, entonces vuelvo y repito, definición legal de acuerdo a nuestro Código de Comercio de Guatemala, que es el decreto 2-70, que tiene 1055 artículos, que tiene 4 libros, los 4 libros, libro primero de las obligaciones de los comerciantes y sus auxiliares, libro segundo de las obligaciones profesionales de los comerciantes, libro tercero de las cosas mercantiles y libro cuarto las obligaciones y contratos mercantiles. Ahora bien, con esa definición, pues está nuestro Código de Comercio y viene otra interrogante, compañeros. ¿Por qué se le denomina a nuestras leyes o en nuestros códigos? Porque algunos son leyes y otros son códigos. Por ejemplo, Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, Código de Comercio de Guatemala, diferente a una ley de la actividad aseguradora, ley de bancos y grupos financieros, ley de mercado de valores y mercancías, ley, por ejemplo, hablando de derecho mercantil como tal, pero por ejemplo en derecho penal vio, por ejemplo, la ley de armas y municiones, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ley contra la delincuencia organizada, ley, bueno, compañeros, sin tanto que extendernos, ¿por qué se le llama código y por qué se le llama ley? ¿Qué diferencia hay si a la final los dos son cuerpos legales, los dos son normas jurídicas, los dos son leyes, pero ¿qué nos hace diferente al código y a la ley, compañeros? Yo espero que a estas alturas ya lo maneje re bien. Lick, buenas noches. Buenas noches. No Diga. sé si estoy en lo correcto, pero tengo entendido que un código es el que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con una rama del derecho en específico, y una ley es como una sección de una rama, algo así. Compañeros, cuando me den respuestas no digan algo así, aunque esté malo digan eso es, porque ahí ya me están haciendo dudar a mí. Y compañera, efectivamente su respuesta es acertada. Los códigos traen, para empezar vienen organizados en libros, los códigos. Si usted se recuerda cuántos libros tiene el Código Civil, si mal no estoy, digo como 5, Código Penal 3, Código de Comercio 4, pero bueno, en este caso la denominación de código es porque regula varias instituciones de un área específica del derecho. Y efectivamente la ley, una rama de esas instituciones que regula el libro o el código, ¿sí? Entonces, muy acertada la respuesta de la compañera y en este caso continuamos. Ahora bien, definición legal, la primera. La definición segunda, ¿de dónde me la saqué, compañeros? Alguien que me ayude y vamos a ver si ya empezó a leer su Código de Comercio. Segunda definición, ¿dónde encontramos esa definición legal? Conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan a los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y las cosas mercantiles.
en otras palabras, pero a la final regula lo mismo, o regula el derecho mercantil, ¿sí? Comerciante, negocio jurídico mercantil. Si usted se recuerda el semestre pasado o el año pasado, con lo que vio del negocio jurídico en civil, ¿sí? Esa institución donde regula tanto los contratos y los actos como negocio jurídico. Y ese negocio jurídico aplicado al comercio, por eso es negocio jurídico mercantil. Y las cosas mercantiles, pues en su momento va a ver que son los títulos de crédito y la empresa mercantil. Pero, compañeros, ¿de dónde saqué esa segunda definición legal? Bueno, alguien que me lea. Artículo 1 del Código de Comercio. Muy bien, y ahí está también nuestra regulación del derecho mercantil. Compañero, léamelo por favor, artículo 1. Con gusto, licenciado. Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Muy bien. Vean, compañeros, el derecho mercantil, otra de sus características, ya dije una, que tiende a ser internacional el derecho mercantil. La segunda es de que es un derecho joven. Y este derecho joven, a pesar de que ya tiene más de 50 años, 100 años el derecho mercantil, pero en comparación con el derecho civil, que si usted se recordará de su derecho romano, que ahí viene del derecho romano, surge como primer derecho, pues el derecho civil, y del derecho civil se vienen desprendiendo las demás áreas del derecho, y una de ellas es el derecho mercantil. Por eso, este Código de Comercio está previendo que lo que no regule el Código de Comercio, pues lo vamos a aplicar por supletoriedad el derecho civil, o sea, básicamente nos vamos a ir a Código Civil, ¿sí? Para algunas cuestiones que no regule este Código de Comercio. Y otra situación, de acuerdo a los principios del derecho mercantil. Ya vamos a ver esos principios, esas bases, esos cimientos que sustentan el derecho mercantil. Si usted se recordará, cuando empezó viendo derecho civil, estaban los principios del derecho civil, los principios del derecho penal, los principios del derecho laboral, y no se escapa del derecho mercantil los principios del derecho mercantil, que más adelante vamos a ver esas bases donde se sustenta el comerciante. Entonces, compañeros, dos definiciones claras como el agua, y en este caso, aquí está nuestra área de estudio. De aquí no nos podemos salir. De aquí siempre recordaremos la definición del derecho mercantil, porque de ahí vamos a ir viendo cada una de estas instituciones que conforman el derecho mercantil. El día de hoy, pues estamos empezando como tal, pero si usted quiere en términos precisos, la definición, pues normas, principios, doctrinas, normas jurídicas, que regulan al comerciante y todas las actividades económicas que se desprendan de esa actividad de los comerciantes. Bueno, entonces, compañeros, esto es nuestro derecho mercantil, y si usted se da cuenta, bueno, al comerciante y regula el comercio, que el comercio es nuestro campo de estudio también. Entonces, también tenemos que tener claro qué es el comercio. Y el comercio, pues, es esa actividad económica donde es esa interacción o ese intercambio de bienes, servicios con fines de lucro, que más adelante ya vamos a ver qué es ese lucro. En este caso, en pocas palabras, si usted quiere lucrar, en este caso usted quiere hacer dinero, ganancias lícitas. Pero más adelante y en la presentación, estoy viendo que algunos como que están anotando, pero también di la definición del comercio, está en las diapositivas, entonces no se preocupe. Veamos entonces, si ya tenemos claro qué es el derecho mercantil, entonces ahora solo vamos a ir viendo cómo se compone, y era lo que yo les decía. Aquí está el comercio, la relación del comercio, o sea, en pocas palabras, las reglas del juego para el comerciante. Derecho mercantil, pero en términos así que me entienda. No me lo va a escribir en
en el examen las reglas del juego del derecho mercantil. Ahí tiene que usar el tecnicismo y utilizar ese conjunto de normas jurídicas que regulan al comerciante, ¿sí? Pero bueno, veamos un poco de la definición para que veamos también, no solo podemos decir, bueno, ¿qué son las normas jurídicas? ¿Qué son los principios, las doctrinas e instituciones? Bueno, las normas jurídicas, creo que esto ya nos tiene aburridos si quiere verlo así, porque cada semestre pues nos dicen las normas jurídicas, y yo espero que a estas alturas pues también tenga una definición de qué son las normas jurídicas o qué es la ley, compañeros. Una definición de la ley, compañeros, ¿qué es la ley? ¿Qué son las normas jurídicas? Los cuerpos legales, las leyes, compañeros. Normas jurídicas. ¿Quién va a salvar al grupo? Conjunto de normas jurídicas. Pero volvemos a lo que es normas jurídicas. Son esos preceptos legales. Y ahí ya hablamos de los artículos, ¿verdad? Esos preceptos que regulan, lógicamente, la conducta externa de la persona. Bueno, esos preceptos legales. ¿Y dónde encontramos esos preceptos legales? Pues en las leyes. Principios, pues creo que ya me adelanté y les decía, los principios son esas bases donde se va a sustentar el derecho mercantil, ¿sí? Los principios, por ejemplo, algo que tengamos fresco, bueno, principios del derecho notarial, que yo creo que ya empezó viendo derecho notarial el semestre pasado. Bueno, el principio de fe pública, principio de intermediación, principio de compañeros, pero esos son los principios que sustentan el derecho notarial. Ahora bien, como usted no ha llegado a derecho mercantil, no sabe cuáles son esos principios. En la diapositiva está más adelante, está el principio de la verdad sabida, la buena fe guardada, principio de fines de lucro, toda prestación se presume onerosa, y el principio de en caso de duda lo que favorezca la circulación de la mercadería, como que fuera el indubio pro reo o el indubio pro operandi, ¿sí? En caso de duda favorece al reo. Aquí en caso de duda no favorece al comerciante, sino en caso de duda favorece lo que haga más factible la circulación de la mercadería. Y adelantándome un poco a ese principio, pues la mercadería muchas veces son productos perecederos. Por ejemplo, hablemos de cuerpos legales y ya mezclando nuestra legislación aplicada al derecho mercantil. Por ejemplo, detienen un camión lleno de tomate. Y en este caso, compañeros, no sé, se presume que se me ocurre a mí que ese camión de tomate, pues, tiene denuncia que se robaron esa mercadería, ese tomate. Entonces, en lo que el comerciante va a demostrar que él es el propietario de esos tomates, entonces vea, ahí aplicamos el principio de en caso de duda. ¿Por qué? Porque si usted deja el tomate, por ejemplo, se llevan el camión y de aquí a un mes le devuelven el camión de tomate después de que comprobó que efectivamente era suyo esa verdura o esa hortaliza. ¿Qué pasa de aquí a un mes, compañeros, si le devuelven esos tomates? Yo creo que ya solo va a ir ya solo chirmol, todo tomate podrido y toda esa cuestión. Por eso, compañeros, muchas veces pues tiene que circular esa mercadería por lo mismo, porque son productos perecederos y es un principio del derecho mercantil. Entonces, compañeros, ya vamos a ir viendo esos principios que sustentan el derecho mercantil. Las bases, bueno, normas jurídicas, los preceptos legales, nuestros principios, que son 5 principios que tiene el derecho mercantil. Las doctrinas, compañeros, ya de tanto que hablé, bueno, ahora, ¿qué son las doctrinas? Bueno, compañeros, doctrinas. Las doctrinas son los libros, lo que han estudiado, lo que hacen los estudiosos del derecho con nuestra doctrina, todo lo que ellos han investigado, ese cúmulo de conocimientos que lo plasman en libros. Esa es la doctrina, ¿sí?
En este caso, pues tenemos como doctrina, pues al menos en nuestro curso, pues tenemos al señor Villegas Lara, y en este caso el doctor René Arturo Villegas Lara, con lo que es el derecho mercantil guatemalteco, y él lo ha plasmado en sus 3 tomos, pero básicamente las doctrinas, los libros. ¿Por qué? Porque nos complementan también el desarrollo de las diferentes instituciones del derecho mercantil, que es nuestro siguiente elemento. Las instituciones, pues, no hay que confundirlas como instituciones como tales, como aquel edificio, como aquella institución, como que fuera el Registro Nacional de las Personas, el Registro General de Las instituciones son las diferentes áreas que regulan alguna actividad del derecho mercantil. Como instituciones, pues vamos a ver al comerciante. Como instituciones vamos a ver a la sociedad mercantil. Como instituciones vamos a ver la fusión de sociedades, la transformación de sociedades. Como institución, la sociedad anónima. Si vamos más allá del derecho mercantil 1, pues vamos a ver instituciones como el protesto, el aval, en este caso lo que son instituciones propias de los títulos de crédito, que lo va a ver el semestre siguiente. Bueno, pero esas son las instituciones. Y por último, si combinamos entonces nuestra definición genérica del derecho como conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, instituciones, ¿que regulan a quién? Pues en el derecho mercantil, pues regulan al comercio, que regulan al comerciante, que regulan a todas las actividades económicas que vienen de un comercio y de un comerciante. Y por último, la presentación por eso nos da y nos dice qué es comercio. Y comercio es una actividad económica que consiste en la transferencia e intercambio de bienes y servicios entre personas con fines de lucro. Como comercio como tal, entre personas, pero esas personas pues ya vamos a denominarlas comerciantes, ¿sí? Con fines de lucro, pues el lucrar, el de hacer esa actividad, pues lo que usted quiere es obtener ganancias, hacer dinero, enriquecerse, ¿sí? Pero de esa actividad con ganancias lícitas, ¿verdad, compañeros? Porque si no fuera comerciante, entonces por eso sería un comerciante, pues aquella persona que se dedica a vender drogas, ¿sí? Ese tráfico es un producto, pero eso es prohibido, entonces eso no es comercio, compañeros, eso ya es es harina de otro costal, porque en este caso, pues ya estamos transgrediendo las leyes mercantiles. Que fuera un producto lícito, pues ni modo, ahí sí ya está usted ejerciendo comercio. Y la otra cuestión que llama la atención es ese intercambio de bienes y servicios. Bienes, compañeros, Derecho Civil 2, ¿qué eran los bienes, compañeros? ¿Qué eran los bienes? Libro segundo, Código Civil. ¿Cómo era? El libro de la propiedad y demás derechos reales, si mal no estoy con el Código Civil. Bueno, ¿qué son los bienes, compañeros? Los bienes. Alguien me va a decir, bueno, bienes muebles y bienes inmuebles. Y toda la clasificación que vienen de los bienes. ¿Sí? Bienes fungibles, no fungibles. ¿Sí? ¿Se recuerda de toda esa clasificación? Ahí lo lee más tardecito, ya cuando se vaya a dormir, vaya a echarle un ojazo al Código Civil, porque aquí vamos a integrar todo, compañeros. Aquí lo bonito conmigo es de que tenemos que regresar a otras áreas del derecho que ya vio, como es el derecho civil, como es base para el derecho mercantil, tenemos que recordar esas instituciones. Entonces, compañeros, los bienes, ¿sí? Esos objetos, bienes muebles e inmuebles, que son los que mayor conocemos. En este caso, como bienes, esos productos, esos objetos que están dentro del comercio y que son objeto de ese intercambio, pero bienes y servicios. Entonces puede ser la colocación de bienes, ¿sí? O la venta de bienes, ese intercambio de bienes, pero también puede ser la prestación de servicios.
Compañeros, alguien que me ejemplifique y me diferencie entre bienes y servicios. Los bienes usualmente son objetos y los servicios son las actividades que puede hacer una persona o a través de algún medio para suplir alguna necesidad. Suplir alguna necesidad. Prestar sus servicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de un tema comercial. Por ejemplo, todos hemos ido a Pollo Campero. Y en Pollo Campero nos venden bienes y nos prestan servicios, ¿sí? Bienes, ¿por qué? Porque nos venden la comida. Y los servicios, pues, nos llevan esa atención al cliente en el sentido de servirnos esos alimentos, servirnos esa comida, ¿sí? Entonces, entre bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre a mí también en una gasolinera, ¿sí? También nos venden bienes y servicios, ¿verdad? En este caso, pues esa atención para despacharnos la gasolina y al también ofrecernos, pues, ¿qué? Calibran las llantas, nos limpian compañeros, en este caso usted me entiende, pero la cuestión es diferenciar entre prestación de servicios y colocación de bienes, que a la final todo eso es comercio. Y, como dicen, nada, aquí en el derecho mercantil nada es de a gratis. Si fuera de a gratis, entonces ponga una beneficencia, ¿sí? El derecho mercantil es para enriquecerse, para lucrar, para hacer dinero, y esas reglas nos las va a dar el derecho mercantil para que usted no abuse, o en este caso el comerciante no abuse del consumidor. Y ahí ya vienen otros temas, como por ejemplo la protección al consumidor y usuario, que se recuerda que yo le dije, compre esa ley. ¿Por qué? Porque vamos a ver que también esa ley pues también regula al comerciante, aparte de que protege al consumidor. Y finalmente, ahorita ya alguien va a decir, bueno, entonces con razón me decían consumidor final. ¿Por qué? Porque es la última persona que recibe el producto, que recibe la mercadería. Y al recibirla, pues usted no se la regalan, usted tiene que pagar por ese producto. Compañeros, si ustedes se dan cuenta, pues llevamos 40 minutos y solo hemos dado la definición de derecho mercantil. Entonces, a estas alturas, yo espero que estos 40 minutos que han pasado, pues al menos ya tenga noción y ya diga dónde está el derecho mercantil, dónde vamos a aplicar esa legislación en el comercio o esa legislación aplicada al comerciante. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, compañeros? ¿Vamos bien, vamos mal? ¿No? ¿Alguien que tenga algo que decir? Si estamos claros o se desvió del tema y vea, entonces de ahí vienen todos los derechos mercantiles, compañeros, porque el derecho mercantil es amplio. Nosotros con esa pequeña definición de las obligaciones profesionales de los comerciantes, el negocio jurídico mercantil y las cosas mercantiles, con eso tenemos para derecho mercantil 1, para derecho mercantil 2 y para derecho mercantil 3, ¿sí? Y no digamos procesal, por eso es Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Los procedimientos para el derecho mercantil. Entonces, compañeros, dudas, preguntas hasta el momento, cuando vamos 44, 43 minutos, nos hacen falta otros 15 minutos, no se me aburra, yo espero que esté atento a la clase y continuamos entonces, si no hay dudas. Historia del derecho mercantil. Si ya tenemos claro qué es el derecho mercantil, dónde estamos situados, quién es nuestro machete o nuestra ley por excelencia, nuestro Código de Comercio de Guatemala, entramos al derecho mercantil como tal y en la historia. ¿Por qué la historia es bien importante? Porque nos dice dónde surge el derecho mercantil, cómo ha venido evolucionando, ¿sí? Y en este caso, no crean que el derecho mercantil nace de un solo, como lo que hoy conocemos como esa regulación, esos cuerpos legales que regulan al comerciante. En su momento, pues así como el ser humano ha venido evolucionando, también el derecho mercantil ha venido evolucionando. Y alguien que me diga por qué es importante la historia. En todo hemos visto, y vuelvo y repito lo que ya he manifestado. Hemos visto principios del derecho penal, principios del derecho civil,
principios del derecho laboral, y también hemos visto esta parte, historia del derecho penal, historia del derecho civil, y no podemos dejar de un lado la historia del derecho mercantil. ¿Por qué creen que es importante la historia? Inclusive para los que les gusta la historia, está la escuela de historia, y en este caso hay una licenciatura para estudiar directamente historia, pero alguien que me diga, entonces, ¿por qué es tan importante la historia, saber la historia? Para comprender los motivos de las regulaciones. Los motivos. ¿Por qué se debe regular? ¿Por qué se debe implementar impuestos sobre ellos? ¿Por qué? Para responder todos los porqués, ¿verdad? En bueno, este así caso, no, y definitivamente, Licenciado. así es, compañera, la historia. Diga, compañero. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estudiado, consideraría que para poder conocer los antecedentes, ¿verdad? De cómo es que el mismo derecho mercantil ha ido evolucionando, y asimismo, ahí sí que el surgimiento del mismo, y cómo irá evolucionando también de acuerdo a lo que nosotros vayamos poniendo en práctica, ¿verdad? A las exigencias de la sociedad. Exactamente. Sí, muy bien, estamos, compañeros. Importantísimo la historia. La historia, compañeros, para mí no solo es el estudio de hechos pasados. Para mí la historia conjuga los tres tiempos. Conjuga lo que es pasado, presente y futuro. Y se los digo por qué. Pasado porque ni modo estudiamos hechos pasados, pero también estudia el presente. ¿Por qué? Porque esos hechos, a pesar del tiempo, han venido evolucionando o en sí siguen prevaleciendo en el presente, no han tenido cambio y siguen estando en el presente. Y ahí viene lo importante de la historia, para proponer cambios hacia el futuro. Esas exigencias de la sociedad, pues, como nos han venido explicando en otras áreas del derecho, los tiempos son diferentes. O sea, en este caso, pues nuestras épocas son diferentes. En este caso no era lo mismo hace 10 años, ni mucho menos hace 30 años, ¿sí? En este caso, la misma evolución del ser humano hace de que exija esos cambios en el presente o viéndolo con miras hacia el futuro. Y es por ello que es importante el mercantil. Ahora bien, viendo esas instituciones en el pasado, esos hechos, pues, de acuerdo a nuestra presentación, veamos y venimos y les decía, la definición de historia, ¿verdad? El estudio de hechos pasados para ver qué hechos prevalecen en el presente para obtener cambios en el futuro. Para mí, eso es lo que es historia. Ahora, en cuanto a la historia, en términos generales del derecho mercantil, hablando a nivel mundial, pues tenemos la historia o la evolución también del ser humano aparejada al derecho mercantil. Solo se acuerda, hay que colocarle tintes de comercio. Donde haya ese comercio, donde esté el comerciante, solo es de verlo cómo se venía manejando en el pasado. Y empezamos con el hombre nómada. Sí, en este caso el derecho mercantil, como les decía, no surge como tal, no surge de un solo, este es derecho mercantil, aquí lo vamos a regular, no, sino vino y empezó evolucionando esa conducta del individuo o esa conducta del comerciante para regularla en el derecho mercantil. Empezamos con el hombre nómada. ¿Alguien que se acuerde de historia y qué era el hombre nómada, compañeros? ¿Qué caracterizaba al hombre nómada o qué lo hacía nómada? Que se trasladaba de un lugar a otro para beneficiarse. En ese caso, el ser humano andaba de un lugar para otro, pero también tiene una razón de por qué hoy estaba aquí, mañana estaba allá, pasado estaba, y etcétera. Nunca se estabilizaba en un lugar, y era porque el hombre nómada se caracterizaba por ser un hombre recolector, un hombre cazador. En este caso, pues, se daba cuenta que recolectaba las frutas, se acababa de ese lugar las frutas y se tenía que ir a otro lugar a seguir recolectando, y era por eso que el hombre viene y evoluciona. Seguidamente viene la agricultura. ¿Por qué? Porque el hombre evoluciona y se da cuenta,
si recolecto naranjas, recolecto manzanas, no, ya puedo sembrar esas semillas y de esas semillas pues va a haber frutos y yo voy a poder cosechar para no estarme de un lugar a otro. Entonces, otro plus para el derecho mercantil es la invención de la agricultura. El hombre se da cuenta que inventa la agricultura y ya se establece en un lugar. Veamos cómo viene evolucionando entonces ese derecho mercantil como tal. Hombre nómada, recolector, después se da cuenta, bueno, entonces yo puedo hacer mis propias siembras, inventar la agricultura y de eso puedo vivir. Y después vienen como tercer antecedente el trueque. Entonces ya se da cuenta, bueno, yo tengo frijol, tengo maíz, puedo comer, pero necesito un poco de carne, necesito un poco de otros alimentos que tal vez mi vecino, él los esté cosechando o él los esté sembrando y hagamos ese intercambio, ¿verdad? Trueque. ¿Sí se acuerda que era el trueque, verdad? Donde usted me da maíz y yo le doy frijol, usted me da frijol y etcétera, etcétera. Entonces se da cuenta y ya viene el comercio y vea cómo va evolucionando. Y se da cuenta que muchas veces, pues, hay una descompensación en que a usted tal vez le costó ese proceso de cosechar maíz en relación a cosechar, por ejemplo, un producto que se dé a menor plazo. Y entonces ya se da cuenta que hay descompensación y que como que mi frijol vale más que su maíz. Entonces ya viene el cuarto antecedente del derecho mercantil y es la invención de la moneda. Como hecho histórico, compañeros, según los mayas, ¿cuál era la moneda de los mayas? El cacao. El cacao. El cacao como tal, ¿verdad? El cacao. ¿Y alguien sabe por qué era el cacao o por qué le dieron o sea, le dieron, como decirlo así, le dieron ese valor dinerario al cacao? Porque era la bebida de los dioses. Bebida de los dioses. Tenían pocos acceso al cacao. Y en este caso el cacao, compañeros, yo no sé si estoy mal, pero como tal, chocolate, si mal no estoy. Sí es el antecedente del cacao, el chocolate, pero bueno, no estamos en la historia de los mayas, pero estamos en la historia del derecho mercantil, pero yo siempre se los dejo en el aire para que ustedes pues vayan a investigar, vayan a ver y esa cuestión. Y bueno, viene evolucionando y derecho mercantil y bueno, ya se le asigna un valor económico o un valor dinerario a esa moneda. Ya crea la moneda y no digamos la historia del dinero, ¿verdad? Ese pedazo de papel que a todos nos tiene sufriendo a fin de mes y todo no nos alcanza, pero a la final ahí está, y eso que no estamos viendo historia del dinero, ¿verdad? Estamos viendo historia del derecho mercantil. Pero bueno, de ahí viene la evolución de la persona y se establece del ser humano y llega a las monarquías. Compañeros, ¿quién era el monarca, las monarquías? ¿Cuál es la característica de este otro hecho en la historia? ¿Qué era la monarquía? El monarca. Y aquí ya el poder, ¿verdad? El poder ya pasa a una persona. Y en este caso los reinados, los monarcas, los reyes. En este caso, usted en su derecho romano y en su introducción al derecho, ¿se acuerda que la monarquía? Aquí se concentra todo el poder en el monarca, en una sola persona. Esta persona administraba, juzgaba y creaba sus propias leyes, el monarca. Y esa monarquía, pues, producto de toda esta invención de la moneda, y se da cuenta que ya viene la división de clases sociales, y ya viene lo que decía el señor Aristóteles, unos nacieron para gobernar y otros para ser gobernados. Y en este caso también el derecho mercantil tuvo incidencia con esta cuestión económica y de poder para llegar al derecho romano. Y en el derecho romano ya vemos un derecho civil. Ya empiezan la regulación de la conducta de la persona, ¿sí? Los romanos, los que se consideraban romanos y los que no, solo eran esclavos. Y de ahí vienen muchas instituciones y ya vamos a la evolución de la sociedad y toda la cuestión de Roma y empiezan instituciones como tal del derecho mercantil. Y es la hechazón y el préstamo a la gruesa aventura.
Estas dos instituciones son propias del derecho mercantil. En los tiempos de la historia, pues recuérdense que no habían vehículos, no habían medios de transporte, solo había caballo y en este caso no habían aviones. ¿Cuál era ese tráfico en el comercio, compañeros? ¿Cuál era el medio de transporte, compañeros? En la historia. Bueno, los fenicios con la invención de los barcos, ¿sí? Los barcos y el medio de transporte y para transportar las mercaderías. Y en este caso surge la echazón. Y usted sabe que para un vivo hay otro más vivo, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí empezaban las travesías de los barcos, las personas que llevaban esas mercaderías a otros territorios, pero aparecieron los piratas, ¿verdad? Y las personas malas que se dedicaban a hurtar, robar, saquear todos esos barcos. Y es por ello que surge el primer antecedente del derecho mercantil, y era la echazón. ¿Y la echazón en qué consistía, compañeros? Eso lo va a leer en Villegas Lara, pero si lo puede anotar de una vez, anótelo. En este caso, el capitán del barco tenía la potestad. Si bien es cierto, usted como comerciante le decía al capitán, mira, esta es mi mercadería, yo quiero que te la lleves para Centroamérica, se me ocurre a mí por darles un nombre. Y en este caso, el capitán del barco, al ver piratas, al ver cosas que podían truncar la embarcación o que ese barco no llegara a su destino, el capitán del barco podía facultarse con la echazón de echar la mercadería, en este caso botar la mercadería al mar, y eso era por aligerar la carga. En este caso, pues si los venían persiguiendo los piratas, en este caso pues podían tirar todo lo que les hiciera bulto, los hiciera peso, y la echazón era en eso, de que el capitán del barco no tenía responsabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso, por salvar su embarcación, podía echar al mar ciertas mercaderías de los comerciantes sin responsabilidad alguna, la echazón. Y el préstamo a la gruesa ventura era otra institución que también surge. En este caso también esas mercaderías o muchas veces esas embarcaciones no llegaban a su destino, se quedaban en el mar, se quedaban en el océano. Entonces ese préstamo a la gruesa ventura también consistía en la misma palabra, prestar a la gruesa ventura. En este caso usted podía hacer un préstamo de dinero, un préstamo de mercadería, y si usted en este caso se arriesgaba a que no regresara, pues ni modo, perdía también su dinero y su mercadería, pero si llegaba a su destino podía cobrar el doble. En este caso ese era préstamo a la gruesa ventura. Por eso esa era una institución o del derecho mercantil donde usted arriesgaba o era el todo o nada. En eso consistía también el préstamo a la gruesa ventura. Y también están las leyes de rodillas, pero las leyes de rodillas no era por las rodillas, en este caso las piernas, o las rodillas era por la isla de Rodas, y que la isla de Rodas también regulaba el derecho ya marítimo. Y vamos a ver cierta parte en este caso como comercio, porque la misma necesidad hizo de trasladarlo en ese momento, trasladarse las mercaderías a través de las embarcaciones. Pero eso es a grandes rasgos la evolución del derecho mercantil, compañeros, y ya como tal tenemos que saber nuestra historia como derecho mercantil guatemalteco. ¿Qué pasa en Guatemala? Entonces, compañeros, la historia del derecho mercantil guatemalteco, tenemos que saber para empezar historia de Guatemala. Yo espero que usted cuando cursó el segundo semestre con historia jurídico de Guatemala, pues se acuerde de toda la evolución que ha venido teniendo Guatemala. ¿De dónde partimos para Guatemala, compañeros, hasta llegar a 19 de julio del año 2022? ¿De dónde partimos, compañeros, con la historia de Guatemala? La historia, ¿de dónde creen que parte la historia de Guatemala, man? Desde que surge Guatemala, o donde estaban los territorios para las personas que anteriormente habitaban Guatemala, los primeros habitantes de América, los mayas, las
antiguas civilizaciones, el descubrimiento de América, la conquista de América, la colonización de América, la independencia de Guatemala, y así sucesivamente hasta llegar al 19 de julio del año 2022. Compañeros, ahí lee historia de Guatemala, porque yo solo voy a hacer un pincelazo para pasar por toda Guatemala, pero con el derecho mercantil guatemalteco como tal. Han habido 4 códigos de comercio a lo largo de la historia de Guatemala, 4 códigos. El actual, pues, es el decreto 2-70, que entró en vigencia el 1 de enero de 1971. ¿Sí? Por eso es el decreto 2-70. Compañeros, sin darse cuenta, ya llegamos a las 8:30. Considero yo que hasta ahí nos vamos a quedar. Si se da cuenta, es de venir y desarrollar, pero tenemos que irnos todavía más rápidamente, por así decirlo, porque cada presentación implica una clase, pero creo que esta creo que la tengo contemplada, esta presentación, para 2 clases. Entonces, compañeros, si no hay dudas, pues ahí nos vamos a quedar el día de hoy, pero yo ya lo invito a que vaya a leer a Villegas Lara, ya haya adquirido el tomo 1, Derecho Mercantil Guatemalteco, ya empiece a leer su Código de Comercio, ya compre su Ley del Consumidor y Usuario, ¿sí? Compañeros, porque si no, ahí se recuerda uno de los mandamientos del doctor Eduardo Couture, es que el abogado estudia. Y si no estudia, cada día es menos abogado. Entonces, compañeros, yo hasta ahí me quedo. Si no hay dudas, preguntas, comentarios, hasta aquí finalizamos la primer clase ya directamente del desarrollo del contenido. Y Dios mediante, pues nos miramos el día viernes a las 18:20, si mal no estoy. Compañeros, dudas, preguntas. Claro como el agua, o no me entendió nada, no sé, pero usted lea su libro, lea sus diapositivas, lea todo lo que pueda, y no solo derecho mercantil, tiene derecho laboral, tiene derecho notarial, derecho notarial 2, derecho procesal laboral 2, creo. Bueno, en este caso, pues usted al día con todos sus cursos, no solo con derecho mercantil. Compañeros, entonces, pasen una feliz noche y nos miramos, Dios mediante, el día viernes. Muchas gracias, Lick.